Estaba en la región de Veracruz. Era de noche y yo estaba yendo a Catemaco. Pero todo había salido mal. Me había topado con un viajero realmente extraño. Él se decía que era un charro. Yo soy un cazador de monstruos, así que obviamente sé sobre espectros. El problema es que no me había preparado para enfrentarme al menos a uno en ese lugar. El hombre intentó hablarme con bastante naturalidad, pero se dio cuenta rápidamente de que yo no era un incauto viajero. Me vio fuertemente armado, aunque no a simple vista. Él era un espectro y sabía que yo tenía balas de plata y otro tipo de encantamientos con el que poder hacerle daño. Así que en el lugar donde me lo encontré, que era una encrucijada en una zona rural, no dudó en desenfundar su revólver y dispararme a quemarropa. Había viajado desde muy lejos y yo estaba en medio de un camino que no tenía una piedra o un árbol donde esconderse. Todo estaba sin cobertura. Aún así, solamente tenía una opción: dispararle de vuelta. Probé ser más rápido que él, pero sabía que las cosas nunca terminaban así con un espectro, y sobre todo con un charro negro. Espectros realmente famosos en el folclore mexicano, y sabía que eran vengativos. Y sobre todo, no había encontrado el origen de su manifestación. Por tanto, solamente lo había ahuyentado algunos días, y eso solamente me ganaría tiempo para alejarme de la zona, o para lo que había venido aquí: cazar a una tulevieja. Las tuleviejas, aparte de ser seres realmente grotescos, por decirlo de alguna manera, y vivir en ríos, lagunas y pantanos, viviendo de la vida de otros, sí, tienen más que eso, y eso es sus poderes mágicos. Esos poderes mágicos también están acompañados de brebajes muy potentes, y eso es lo que yo había venido a hacer aquí. Una persona realmente influyente en la comunidad de cazadores pidió que se curase a uno de sus hijos, y por desgracia o fortuna no había ningún cazador experimentado para poder tratar con una tulevieja. ¿Por qué una tulevieja y no cualquier otro tipo de bruja que pudiese existir en la región donde nosotros vivíamos? ¿Por qué tenía que venir a México? Bueno, las de México eran realmente poderosas, y sobre todo las de Veracruz. Por eso estaba aquí. Mi objetivo no era llegar a terminar con la vida de la tulevieja. Al fin y al cabo hay varias, pero son bastante escasas hoy día. Yo no quería eso. Yo quería, por lo menos, hacer un trueque. Sé que ansiaba y ansía la vida de hombres y la de niños, sobre todo la de niños, así que iba a jugar con esa baza. Había conseguido esta alma joven hacía ya un tiempo. Era el alma de un joven alux. Los aluxes, igual que los humanos, pueden ser buenos o malos, pero este no era el mejor, y después de enfrentarme a su padre, me lo llevé como recompensa. Sí, pensaréis que soy un ser terrible, pero en mi oficio tenéis que serlo para poder sobrevivir, ya que somos uno de los últimos baluartes de la normalidad para el ser humano. Sin nosotros y otras asociaciones que se encargan de lo oculto, lo sobrenatural y lo oscuro, el mundo estaría más que invadido de seres sobrenaturales. Ese es mi oficio y los fue toda mi vida. Acercándome ya a Catemaco me di cuenta de los imponentes que eran los árboles que rodeaban esta comunidad. Mi objetivo era llegar a la laguna de Catemaco, una laguna con una reputación llena de magia. Mi objetivo era ese: encontrarme con una tulevieja cuando el sol se pusiese. El problema es que para la comunidad, la tulevieja no es necesariamente un ser maligno, ya que se encarga muchas veces de los infieles. Así que para muchas mujeres era alguien que protegía sus intereses. Pero aún me queda un poco para llegar a la ciudad, y decidí hacer un pequeño campamento, y obviamente volvió el charro. Ese malnacido espectro no dudó ni un segundo en dispararme, pero esta vez estaba preparado. Me pude esconder detrás de la vegetación. Al fin y al cabo ahora estaba en una zona tropical, y aquí sí tenía mucha cobertura. El espectro estaba armado con un revólver realmente versátil. Muchas veces los charros suelen ser de la Revolución Mexicana. Suelen ser espectros atrapados en un bucle por haber hecho un trato con el innombrable. Sí, el diablo. El diablo muchas veces aprovecha las guerras para hacer todo tipo de tratos. Uno de los más comunes en el folclore mexicano y centroamericano es la del charro. Y por desgracia para mí, este parecía ser un charro realmente versado con las armas, ya que ni siquiera quiso hacer un trato esta vez conmigo desde el principio. Me disparó,
Parecía que ya tenía un agravio de venganza contra mí. Era normal. Al fin y al cabo lo había desterrado una vez en enfrentamiento directo. Eso tenía que haber herido mucho su orgullo. No me había vencido nadie en 50 años. Y no voy a dejar que eso pase ahora. Tras decir esto, el ser salió desde su escondite y cargó directamente contra mí. Parecía lleno de una furia de la cual yo ahora mismo carecía. Aún así estaba dispuesto a salir y a hacerle frente. Un enorme y gran perro salió desde la vegetación. Rápidamente se interpuso entre los dos y obviamente apuntó al charro. Me sorprendía con la facilidad con la que aparecían seres sobrenaturales de la nada. El perro tenía pezuñas por patas. Ahora entendía el galope. Parecía como si tuviese las patas de una cabra. Ahora entendía lo que era. Era un cadejo. Desconocía si estaba aquí para ayudarme o su dueño me enviaba ayuda. No lo sabía. Aún así, lo único que vi es que atacó al charro y lo destruyó. Lo destripó y lo desmembró en varios trozos, sin ningún atismo de duda. El espectáculo fue dantesco, ya que mientras el cadejo hacía su trabajo, ese espectro me miraba fijamente a los ojos, echándome una última maldición antes de irse. Pero, para desgracia de él, estoy muy protegido de las maldiciones. Tras el cadejo terminar su trabajo, el espectro simplemente se desvaneció en el aire, y luego el animal me miró fijamente. Simplemente me hizo una seña con el hocico para que le siguiese, y eso fue lo que hice. Primero recogí mi campamento y me dediqué a seguirle entre la vegetación. Me condujo hasta la laguna, sí, y delante había una mujer que tenía un traje de colores. La mujer me miró fijamente. Más podía ver a través de su disfraz. Tenía los ojos entrenados. Después de cazar durante tantos años seres sobrenaturales, ella era la Tule vieja. Muchas gracias por venir. Había escuchado que tenías algo para mí. Dime, ¿tienes el precio? ¿Y qué es lo que quieres? No soy una persona que tenga mucha paciencia. ¿Cómo eres capaz de controlar un cadejo? Yo no lo controlo. Él simplemente se queda por aquí y nos beneficiamos mutuamente ya que vivimos en la misma zona. Al fin y al cabo, si hiciese otro tipo de prácticas, te juro que me estaría atacando a mí también. Pero, en este caso, ese charro no tenía que entrar aquí. Y no es la primera vez que me encuentro con él. Así que el cadejo ya se la tenía bastante jurada a ese charro. Y bueno, hasta aquí llegó su historia. Aunque puedes encontrarte a otros de su grupo en el futuro. Suelen ser una banda bastante grande, la verdad. Tras decirme esto, me lanzó una bolsa con hierbas y me dijo que aunque me costase dinero, eso me ayudaría a protegerme del charro. Le pregunté cuánto, y tras pagar lo que era equivalente a $100 americanos por una bolsa protectora, yo accedí. Era bastante caro para ser un remedio protector, pero no iba a darle ascos. He venido a hacer un trato. Yo sé qué es lo que te gusta a ti, y si podemos llegar a un acuerdo, me iré sin hacer ningún problema. Sé que eres respetada en la región y quiero que siga así. Hay muy pocas tuleviejas vivas aún, y eso es beneficioso para el ecosistema, a la vez que dañino, pero yo no soy quien para juzgar eso. Mira. ¿Cómo has logrado eso? Ya de por sí atrapar a una luce es muy difícil, y tú has atrapado a uno de sus hijos. ¿Cómo lo has hecho? Estoy aquí para hacer un trato, no para decirte mis secretos. ¿Aceptas o no aceptas? La tulevieja no se pudo negar. Luego se sumergió de nuevo en las aguas, y tras salir como si no hubiese tocado una gota de agua a su cuerpo, me dio un frasco, jurándome que ese era el remedio para lo que yo buscaba. Y aparte, antes de irme, me dijo que le devolviese la bolsa. Le había quitado la maldición que me había dado de regalo. Yo ya me imaginaba que iba a ser una trampa, pero el hecho de que ella misma me la quitase me dio más confianza, a la vez que desconfianza, porque esto no había quitado mi sospecha de que aún tenía otra trampa. Al alejarme ya de Veracruz, intenté abrir la bolsa y, obviamente, lo hice con precaución, para darme cuenta de que tenía un regalito extra, pero yo estaba preparado. Era una maldición de olor. Si yo llegase a oler lo que había dentro del contenido de la bolsa,
obviamente quedaría maldito. Pero por mi naturaleza desconfiada hice esto a contraviento, haciendo que el polvo se lo llevase el viento en oposición a mí. Por eso vi como un polvo negro salía de la bolsa y era llevado por el viento hacia delante mía. Volver a Veracruz siempre me daba muchos recuerdos, pero sabía que no iba a ser la última vez que volvía a México. Parecía ser que iba a volver bastantes años a este país. Muchísimas gracias por escuchar mis historias. Si te ha gustado, te invito a que dejes un like y un comentario. Y si gustas, un compartir también. También invito a la gente a que se una a los miembros, ya que en el nuevo podcast que estoy con Davo Valkerat, hacemos emisiones todos los lunes, una vez por semana, pero los miembros tendrán una vez al mes una emisión extra. Si solo te ha gustado esta historia, también está la opción de gracias, donde puedes hacer una donación única a este canal. Os ha narrado Raud y espero que tengáis una buena noche.